buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado? Y dígale, wow, qué bien te ves. Y bueno, hoy continuamos con la segunda parte de esta serie tan hermosa llamada El Susurro. Wow, esa voz de Dios que nos habla de una manera suave y que está siempre latente para darnos dirección. El 26 de diciembre del año 2004, la tranquilidad se rompió en las costas del Océano Índico. Wow, fue uno de los maremotos más devastadores en ese tiempo. La gente se fue de vacaciones a Tailandia, a todos esos lugares paradisíacos, a disfrutar de lo mejor de la Navidad y poder recibir un año nuevo. Sin embargo, el 26 de diciembre de ese año 2004 fue desastroso. Dice que el tsunami tuvo unas olas de una altura de más de 30 metros y acabó con todo. La desesperación de la gente en medio de esa tragedia, la gente corría en masas y se avalanchaba. Pero hubo una familia, un papá, que estaba cerca de su esposa y de sus 3 hijos y estaban angustiados y él tenía que tomar la decisión si corría detrás de la masa que estaba desesperada o atendía la voz de aquel joven que estaba allá, que era de la zona y le decía, vénganse por acá, es más seguro. Entonces el papá en medio de la situación, en medio de que las olas venían hacia él, tenía que decidir cuál ruta tomar. Así que él fríamente agarró a su familia, a su esposa y a sus hijos y siguieron la voz de aquel joven que les dijo, vamos a lo alto de la montaña. Y gracias a escuchar esa dirección, ese joven, esa familia pudo sobrevivir a ese gran tsunami. Wow. Y vemos que situaciones como estas, que no nos dan chance de nada, acabamos de vivir una situación difícil que todavía la recordamos y nos da terror, nos temblamos y estamos más agudos que nunca, ¿cierto? Al escuchar cualquier ruido. Uno escucha, pero mire, hasta el zancudo que va volando por allí, la gotica de agua, todo lo escuchamos y estamos alerta por todo lo que hemos vivido. Y es una situación que vivió esta familia para poder sobrevivir. Y ese evento real expone con precisión la tensión desgastante que todos experimentamos diariamente. Y quizás nosotros, ¿verdad? No estamos pasando en estos momentos, ya pasó toda esta situación y sabemos que según los estudios pueden durar muchos años para que se pueda repetir una situación como esta, pero internamente nosotros podemos sentirnos abrumados y tener tormentas y tener situaciones así alarmantes internamente. ¿Cuántas veces estamos así? A veces tenemos que tener decisiones abrumadoras en cuanto a la familia, trabajo, futuro y queremos actuar con sabiduría, pero el ruido de las expectativas ajenas y el estrépito de nuestros propios miedos internos terminan por paralizarnos. Nos aterra la idea de seguir la corriente de la mayoría y darnos cuentas cuánto daño esto nos ha hecho, que estábamos corriendo en direcciones equivocadas. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender a discernir esa voz de Dios?
esa dirección que te guía en medio del pánico, en medio del terror. Es posible adiestrar el oído espiritual para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Es posible que tú entrenes este oído y que tú puedas, a pesar del bullicio, a pesar de tanta interferencia, decir: yo escuché la voz de Dios y esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo hacerlo? Dice que la respuesta no radica en que el mundo apague sus altavoces, sino que nosotros podamos aprender a identificar la frecuencia de aquel que conoce exactamente lo que a nosotros nos conviene. No es decirle a todo el mundo cállense, es nosotros aprender aún en el silencio o en el medio de tanta bulla, tener un silencio interno donde podamos escuchar esa voz de Dios que nos da dirección. Y por eso es que no debemos dejar que el ruido del tsunami te impida escuchar las indicaciones del guía. Wow, con toda esta situación que hemos vivido, nosotros vivimos y sufrimos, nuestras emociones quedaron un poco alteradas, ¿cierto? Quedamos quizás nerviosos, angustiados, y la semana pasada estuvimos orando por las emociones. Necesitábamos descargar y entregar cada emoción al Señor, lo que era el miedo, lo que era la misma frustración, lo que era el pánico, lo que era la depresión, por tantas situaciones, porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, una historia de cómo percibimos, de cómo vivimos, de cómo fuimos afectados, porque cada uno estaba viviendo también una situación normal o también pasando por dificultades, y toda esta situación también incrementó la tensión. La semana pasada, en esta primera parte, comprendimos que Dios no siempre se mueve en el ruido. Nuestro anciano Alejandro estuvo hablando de este profeta Elías, que él quería oír la voz de Dios y no la oyó en el fuego ni en el trueno, sino que la escuchó en el susurro apacible de Dios. Y que Dios, a pesar de la situación, como él estaba desgastado, cansado, no lo acusó ni lo juzgó, sino más bien que lo atendió y le dijo: hijo, descansa y come. Hasta el ángel le llevó comida a Elías. Y yo digo, en estos momentos que podamos estar viviendo, el Señor también te dice: descansa, come, quédate tranquilo, descansa, porque largo camino te espera. Tienes mucho por hacer. Mira tus manos un momento y dile al que está a tu lado: tus manos tienen mucho que hacer. Así que si tú estás cansado, si estás agotado, descansa y come, así como el Señor se lo dijo a este profeta, cómo lo atendió y lo consintió. Y hay una historia en la Biblia muy interesante, que es el susurro al niño Samuel. Wow, dice que este profeta Samuel, él siendo un niño, su mamá lo entregó a la iglesia para que él se criara allí, porque él le dijo a Dios que se lo iba a consagrar. Y él dice que por 3 veces en la noche, él escuchaba una voz suave que le decía: Samuel. Y él, sin entender esa voz, él va hacia el sacerdote y le dice: sacerdote, yo escucho, usted me llamó, porque es que yo escuché mi nombre, Samuel. Y el sacerdote le dijo: no, yo no te estoy llamando, ve, acuéstate. Y por 3 veces sucedió lo mismo. Y este sacerdote dice que estaba cansado, quizás desgastado espiritualmente, que le costó discernir que era Dios desde el primer momento. Y él le dice: si vuelve otra vez esa voz a llamarte, quiero que hagas esta simple oración.
habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. ¿Eres capaz de decirle al Señor eso? ¿Puedes repetirlo? Es lo que más Dios anhela de cada uno de nosotros. Señor, háblame, que aquí está tu siervo, está tu sierva para escucharte, lo que tú quieres decirme. Y esta historia demuestra que el susurro de Dios no es exclusivo para grandes profetas, que están en grandes montañas, en las alturas, no. Era un niño que estaba allí escuchando la voz de su padre. Y Dios quiere hablarnos tanto a ti como a mí. Dios está dispuesto a hablarte, a direccionarte, para que tú puedas discernir la señal correcta en medio del silencio. Así que Dios no necesita levantar su voz cuando está lo suficientemente cerca para escuchar su susurro. Si tú estás conectado con el Señor, no necesitas que Él levante su voz, sino que en lo más profundo, en el silencio, allí donde tú estás, vas a escuchar esa voz de Dios que te habla. Y a veces nosotros cometemos el error de meter a Dios en una caja y pensar que Él habla de maneras místicas, pero la realidad es que el Espíritu Santo es infinitamente ilimitado. Y si solo nosotros esperamos escuchar una voz del cielo, así como Dios le hablaba al pueblo de Israel, perderíamos el 99% de las conversaciones que Dios quiere tener con nosotros o que Él intenta hablarnos diariamente. Él anhela comunicarse contigo mucho más de lo que tú crees. Y Él lo hace a través de diferentes medios. Él puede utilizar la naturaleza, Él puede utilizar a una persona, puede utilizar los sueños, incluso hasta nuestras propias circunstancias para dejarnos saber que Él está allí. Pero hay algo principal que no podemos obviar y es lo primero, y es la base de todo. Lo primero que nos guía, que tenemos una voz de Dios al 100% comprobada, es su palabra. Porque Dios jamás va a contradecir lo que Él ha dicho. Si usted escucha, usted puede tener una revelación, alguien le dice algo, mira, Dios te dice esto, o tú crees porque tú sientes, también tienes emociones, y dice, no, es que yo siento que es así, pero va en contra de lo que dice la palabra, está errado. Revísate y tú somételo a la palabra de Dios. Si está en contra, no está bien. Si tuviste un sueño que va en contra de la palabra de Dios, no sé qué comiste en la noche. ¿Ok? Hay que revisar. Pero tenemos que estar apegados a lo que dice la palabra. Y es el primer lugar donde Dios, la primera forma que Dios nos habla. Y dice el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y es que una lámpara en la antigüedad no es que alumbraba así como alumbran esta que tenemos acá. No, alumbraban los pasos, el siguiente paso. Cuando Dios te habla, Él te va a indicar el siguiente paso. ¿Qué viene ahora, Señor? ¿Qué viene después? Y así, pero no te va a mostrar todo el panorama que viene por delante. Aunque nosotros quisiéramos conocer todo el futuro, pero Dios normalmente muestra pasos de obediencia. Y hay personas que están buscando respuestas en horóscopos, videos motivacionales, influencers espirituales, ignorando la voz más segura que existe. Y es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios sobre tu vida. Y si tú dices que no sabes qué hacer con tu vida, revisa si ya obedeciste lo que Dios te dejó escrito. Y hay cosas básicas
que todo cristiano, que toda persona debe vivir, que es el perdón, el sanar tus relaciones, el buscarlo primeramente antes que cualquier cosa. Y nunca busques una experiencia mística por encima de la palabra, porque Dios jamás se contradice. Ahora, si tú no estás obedeciendo lo que Dios dejó escrito, no esperes que te susurre algo inédito. No esperes. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y a partir de ese fundamento de la palabra, Dios comienza a usar un entorno físico para comunicarse. Lo primero es la naturaleza. Qué hermosa es la naturaleza de Dios. Wow. He tenido la posibilidad de viajar a algunos lugares, pero no conozco todos los lugares. Yo los veo en mi computadora cada vez que enciendo la computadora en mi trabajo. Wow, me aparecen esos paisajes bellísimos y comienzo a investigarlos. Wow, mira esto, me encanta. Yo digo, wow, Dios, tú hiciste una naturaleza preciosa, bellísima, es encantadora. Es inalcanzable para nosotros ver todo lo maravilloso que Dios ha hecho. Es una de las maneras de Dios demostrar su poder, como dice su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es impresionante ver que eso se haya formado solo, sino que vemos a un Dios grandioso, un Dios que tiene cada detalle. Cuando observamos las flores, yo digo, wow, Dios, qué pinceladas más hermosas hiciste acá. Es un Dios de detalles, es un Dios de grandes maravillas. Y si vemos el amanecer, por ejemplo, Barquisimeto, que es mi tierra natal, vemos esos crepúsculos preciosos, wow, que uno queda maravillado en ver cómo el cielo se torna de esa pincelada de colores bellísimos que Dios ha hecho. Observamos el campo, las aves, observamos tantas hermosuras. Y es el susurro de Dios que no solo se queda en ese paisaje. Dios también nos sigue hablando a través de las personas y la comunidad. Sé que usted viene a este lugar primeramente para adorar al Señor, pero también para escuchar su palabra y para recibir dirección de Dios. El Señor nos habla a través de personas, nos habla a través de consejeros, nos habla a través de nuestros padres, nos habla. Y está en nosotros el poder estar allí bien atentos y el seguir lo que Dios te está hablando a través de las personas. También Dios puede usar lo que son manifestaciones sobrenaturales, ángeles. Y no sé si usted ha tenido experiencia con ángeles, pero Dios envía a sus ángeles. La Biblia está repleta de ocasiones cuando Dios usó ángeles para guiar a las personas. Cuando se le apareció a María y le dijo que iba a tener a Jesús. Cuando se le apareció a diferentes personas en sueños. Cuando Jacob luchó con el ángel del Señor. Y así sucesivamente. Y el Señor dice en su palabra que Él envía ángeles que nos guarden en nuestra entrada y en nuestra salida. El Señor siempre está allí atento, enviando su ejército para guardarnos y protegernos. Y además de eso, hay personas que son como ángeles también, no tienen alas, pero Dios te las envía y dice, pero mira, ¿cómo me conoció? Y te tienden una mano y te ayudan. Y wow, Dios, eres maravilloso usando personas. Hay otra manera que también Dios usa, que son los sueños y las visiones. Sí, los sueños. Dios utiliza nuestro mundo interior, nuestra mente, a través de los sueños y de las visiones. Y en el libro de Job hay un texto interesantísimo que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres.
Hay momentos que hay tanto ruido que no tienes espacio, que Dios va a utilizar tu sueño para entender y para que lo entiendas a Él. Y bueno, y quiero detenerme acá un poco para contarte de un sueño que tuvo. Para los que no saben, una situación que nosotros como familia vivimos, hace 2 años, mi hija Alejandra, a los 12 años, fue diagnosticada con una escoliosis severa de 51 grados. Y recuerdo que en la consulta, lo primero que, duré 5 minutos en la consulta y lo primero que me dijo el doctor es de operación. ¡Wow! Fue algo como demasiado rápido, no lo digería y era como que no lo aceptaba el poder hacer esta cirugía. Y bueno, a pesar de, hicimos investigaciones, buscamos otras consultas médicas y al final, 2 años después, que es ahora en este año 2026, se hizo la cirugía. Pero antes de la cirugía, el enemigo me atormentaba, que todos los riesgos que puede tener una cirugía como esta. Y Dios mío, ayúdame, yo no quería pasar por allí. Y era como que no quiero. Y Dios abriendo puertas y yo no quiero pasar por ahí. Sin embargo, Dios nos llevaba de su mano y usó un sueño para que yo tuviera paz. Claro, no es que el miedo es falta de fe. No, yo confío en el Señor. El miedo son emociones de alerta ante cualquier peligro. Y recuerdo que estando yo aquí, yo estaba sentada ahí abajo en el sueño, ¿no? Y entra alguien y me mira en los ojos, pero es como que me enfoca la mirada a que lo mire hacia los ojos y me dice, ¿tú confías en Dios? Y yo le dije, sí, listo, todo va a salir bien. ¡Wow! Yo me despierto y yo, Dios mío, eres tú hablándome. Listo, todo va a salir bien. Y era un escudo. Esas palabras para mí fueron el escudo que me protegieron mi mente y mis emociones antes, durante y después de la cirugía. Porque venían ataques y es normal, soy mamá, soy humana y sé los riesgos. Y recuerdo también cuando ya casi en el momento de la cirugía llega el médico y me entrega una guía, un documento de 5 hojas. Todos los riesgos que tenía la cirugía. Firme. Y yo digo, ¿con quién lo comparto? Yo no puedo compartirlo con nadie. Señor, solamente te lo entrego a ti. Y confío en ti, Señor, y todo va a salir bien. Era lo que mi boca decía. Todo va a salir bien porque confío en ti, Señor. Confío en ti. Y entonces yo decía, bueno, Señor, hay palabras que sustentan, dice, cuando confía con el corazón y Dios guiará tus pasos. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él actuará. El que confía en el Señor es dichoso, es feliz. Cuando tengas miedo, pon tu confianza en Dios. Y así lo decía el salmista David, cuando tengo miedo, en ti confío. Es normal. Es normal. Dígale al que está a su lado, es normal que tengas miedo. Es normal. Pero cuando tengas miedo, dígale, en ti confío, Dios. En ti confío. Y todo salió bien. Yo decía, Señor, gracias. Ahora, en este momento, un mes después, yo digo, gracias, Señor. Gracias. Porque todo lo que la mente crea, y es así, la mente a veces es demente. Y hace unas películas y te crea unos escenarios, y no sé, y los escenarios que normalmente crea son malos. Son películas de terror. Y dice que a veces el 75% de lo que nosotros nos imaginamos que va a suceder malo, no pasa. No pasa, 75%. Imagínese el desgaste que una persona puede tener si siempre vive pensando que todo le va a suceder mal.
Y cuando veo, yo digo, Dios, qué bueno eres. Una de las cosas que más me preocupaba era lo largo de la cicatriz, porque es desde el cuello hasta el coxis. Yo, wow, Dios, sé lo peligroso que puede ser una infección. Otra cosa que me preocupaba eran las noches de desvelo, cuidando por el dolor que pudiese tener. Y sorprendentemente Dios nos llevaba de la mano, que todo lo que yo temía con eso no pasó. El Señor protegió la cicatriz, ya está cicatrizado, ya no tiene puntos, ya le quitaron sus grapas. Y fueron 2 noches donde ella pudo levantarse así de madrugada y los demás días durmió feliz. Y yo decía, gracias Dios, gracias por tu consuelo, gracias por tu protección, gracias por todo. Gracias porque todo va a salir bien. Dígalo, todo va a salir bien. Pero hágala primero la pregunta, porque es que Dios va a ayudar a los que confían nada más. Si usted no confía, no sé cómo le irá. Pero pregúntele a la persona que tiene cerca, ¿confías en Dios? Si confía, ahora respóndale, todo va a salir bien. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a Dios, porque Dios ayuda, bendice, respalda, provee. Dios está siempre con sus hijos cuando sus hijos confían en Él. Cuando sus hijos confían en Él. Así es. Cuando nuestro cuerpo se calla, nuestra mente hiperactiva finalmente se apaga al dormir. Dios aprovecha la oportunidad para susurrarle al alma a través de sueños divinos que, a diferencia de los sueños comunes, traen una paz inusual. Un sueño de Dios te va a traer una paz inusual, una advertencia clara, una revelación que no se borra con los días. Pensemos como el apóstol Pablo en Hechos 16, cuando estaba confundido sobre hacia dónde dirigir su viaje misionero. Una noche tuvo una visión. Él estaba, ¿dónde voy? Señor, yo quiero ir a predicar, pero ¿a dónde voy? Y el Señor lo dirigió a través de una visión, cuando un hombre macedonio le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Por Macedonia, es allí el viaje, por allí es que me voy. Inmediatamente Pablo entendió el susurro de Dios y redirigió su ministerio a través de esa imagen espiritual. Otra manera que Dios te habla susurradamente es a través de las circunstancias, puertas abiertas o puertas cerradas. ¿Cierto? ¿A cuántos se le han abierto puertas? Pero ¿a cuántos se le han cerrado? Levanten la mano si usted alguna vez se le ha cerrado una puerta. Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas veces. Wow. A veces Dios nos habla cerrando puertas y nos da frustración por ese proyecto que se cae, un empleo que no se da, un negocio que se frena o una relación que termina de forma abrupta. A menudo es simplemente el susurro protector de Dios diciendo, por ahí no, camina hacia el otro lado, porque te estoy cuidando de un peligro que tú no alcanzas ver. En cambio, otras veces nos habla abriendo caminos de manera milagrosa y natural, alineando las cosas para mostrarnos por dónde avanzar. ¿Cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos que uno va de rapidez por la vía y el Señor le coloca todos los semáforos en verde. ¿Les ha pasado? Pero a veces que usted va y todo está en rojo y usted anda apurado. Dios te está liberando. Pero yo digo, Señor, qué bueno es cuando todo está en verde. Eso sí da alegría que Dios le diga sí a todo. A veces no nos gustan los no de Dios. Y bueno, también vimos esa parte. Pudimos experimentar también ese susurro de Dios a través de puertas abiertas y de puertas cerradas. 2 años buscando cómo hacer la cirugía.
2 años sabiendo, y se cerraron todas las puertas. Y es que fuimos buscando, hicimos diligencia, buscamos la manera. Bueno, ¿qué hacemos por aquí, por allá? Y todo se cerró. Yo dije, Señor, ¿qué hacer? Hasta la metimos más en natación para que a ver si se enderezaba la columna. O pedimos, Señor, más fácil, es un milagro tuyo. Tú eres poderoso y tienes el poder para abrir el mar y hacerle esa columna nuevecita que se quede derechita. Puedes hacerlo, Dios. Y lo oramos. Y creemos que Dios lo puede hacer. Pero por ahí no era. Dios utilizó otro medio. Y fue este año, en Semana Santa, que mi esposo sintió esa voz de Dios que le dijo, anda y ve la columna de Alejandra, ¿cómo está? Y yo, ¿seguro, Douglas? Sí, y tengo que ir. Y fue a hacer el chequeo y cuando va al médico una vez más, la columna había avanzado más. Y no solamente la curva había avanzado y se había hecho una doble curva. ¡Wow! Cuando él me llega con la noticia, se hizo doble curva, es operación. Confirmación de la operación. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hacer, Señor? Todo lo que conlleva poderla hacer. Y fue algo sorprendente, sorprendente, sorprendente cómo Dios, en menos de un mes, todo se abrió. Pero eran sí, 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 sí. Recursos sí, ayuda sí, esto sí. Wow. Y yo por primera vez no quería los sí tan rápido. Ya va, Señor, ya va. Sí, y sí, y cuando me llama, teníamos que esperar como un mes para que nos dieran fecha y yo digo, bueno, falta un mes. Y cuando me dicen, ¿aló? Y yo, Dios mío, no puede ser. No quería escuchar ese sí de la llamada. Le tenemos buenas noticias. Y yo, ¿qué? Y yo, aprobado todo, listo, en una semana. Yo, no puede ser. Para mí fue difícil esta situación porque quería frenarla, pero Dios lo dispuso. ¿Y saben qué fecha era la operación? 25 de junio. Iba a ser el 24, pero era como feriado, como era feriado, fue era el 25. ¡Wow! Pero después de allí, Dios cerró una puerta y cerró la puerta de la fecha. Fecha, sabemos lo que pasó y qué difícil cómo quedamos, ¿verdad? Emocionalmente. Y yo, Señor, cerrada la fecha, y fue hasta el 9 de julio que se pudo reaperturar la fecha para poder hacer la cirugía. Dios nos guardó de todo, porque ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo estuviésemos nosotros si la cirugía, si todo este suceso hubiese ocurrido durante la cirugía? El Señor guardó nuestros corazones. El Señor indicó y le indicó a mi esposo. Yo decía, wow, Señor, esto me recuerda como cuando tú le direccionaste a José, el esposo de María, la madre de Jesús. Cuando tú le hablabas a través de sueños y le dijiste, agarra al niño y a tu esposa y vete a Egipto. Yo, Señor, tú le hablaste directamente a él y él fue con tu guía, direccionó lo que teníamos que hacer como familia. Y ha sido el Señor que ha guiado y ha dirigido todo. A veces una puerta cerrada no es una victoria del enemigo, sino la protección del Padre. Asimismo, Dios usa las circunstancias de otros al ver testimonios de restauración o provisión en la vida de alguien. Ese susurro activa tu fe. El Señor es un Dios de provisión. El Señor es un Dios de orden. El Señor abre puertas. Te lo puedo decir con toda la certeza porque lo he vivido. El Señor te habla y te dice, sí se puede. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a colocar las personas indicadas en tu camino. Yo estoy contigo y no te dejaré. El Señor está allí con su Espíritu Santo guiándote. Y hay algo importante, una voz interior. La voz interior que Dios usa para guiarte. No se trata de una voz acústica
que se escucha con los oídos físicos, sino de una certeza profunda y una convicción en el corazón, una especie de intuición santa colocada por Dios. Ese saber que sabes, es que sé que es así, porque debes hacer algo, detenerte, llamar a alguien o cambiar el rumbo de manera inmediata. Es el Espíritu Santo influyendo directamente en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, redarguyéndonos con amor, y cuando nos estamos desviando, guiándonos hacia la verdad en las decisiones diarias más pequeñas. Cuando Dios te coloca el sentir de llamar a alguien, llámalo inmediatamente. Escríbele algo, una palabra, porque tú no sabes si esa palabra que le estás diciendo salvará a esa persona. Salvará a esa persona. Y qué sorprendente es de verdad cuando podemos nosotros escuchar esa dirección del Señor y poder hacerlo. Y también el Señor utiliza la paz interior. Hay veces nosotros decimos, esto no me da paz. Y hay algo que nos recomendaba siempre nuestro pastor principal, el pastor Nelson. Él decía, en las parejas siempre tiene que haber acuerdo. Si alguna de las parejas, un hombre quiere hacer un negocio y la pareja y la esposa no siente paz, no lo haga. O viceversa, si la esposa quiere hacer algo y tomar una decisión y al esposo no le da paz, no lo haga. Siempre únanse, siempre oren juntos, siempre pídale a Dios esa guía y esa dirección y esa confirmación a través de la paz con su pareja. Pero ¿qué pasa si no tengo pareja? Tienes al Espíritu Santo que te acompaña, que te dirige, que está contigo, que te direcciona, que está allí agarrándote y está llevándote al lugar indicado. Querida iglesia, el susurro de Dios es ilimitado y puede utilizar cualquier forma, cualquier manera, a cualquier persona dirigida por Dios para guiarte. Que esta mañana tú salgas de aquí con el deseo de escuchar la voz del Señor, con el deseo de decirle al Señor, Señor, yo quiero tener esos oídos agudos y escucharte. Y que tú puedas amar la voz de Dios. Amar la voz de Dios en las circunstancias. Y hoy te invito a que afines ese oído espiritual, que no ignores los pensamientos que te impulsan a bendecir a alguien. No pases por alto esa palabra que te confrontó. No desprecies la paz que sentiste al tomar una decisión tras haber orado. Dios no está callado. Él está susurrando tu nombre en este instante, guiándote con amor a través de todo lo que te rodea. Solo abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, tu siervo escucha. Y yo quiero que tú estés de pie. Y yo quiero que tú con tus manos levantadas le digas al Señor, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y dile, Señor, yo amo tu voz. Y quiero cada día experimentar esa relación, esa voz hermosa, linda, Señor, donde pueda tener esa paz interior, esa voz interior, y pueda entender cuando tú cierras y cuando abres puertas, y pueda ver, Señor, cuando tú por tu palabra, que no se equivoca, me confrontas, me direccionas, me corriges y también me da ánimo. Y por eso te digo, Dios, te amo. Llena a cada uno de tus hijos de fe, de esa fe inexplicable, Señor, donde ellos con esa seguridad de que tú estás, de que tú vas a ayudarlos, porque ellos confían en ti. Tú tienes cuidado de ellos, tú los guías por el fuego y no se quemarán.
Tú los guías por las aguas y no se ahogarán. Porque tu vara y tu callado, Señor, los guiarán por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Amén y amén.